Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bakhtash rompe el silencio tras salir del juzgado y sus palabras sobre Yağmur Yüksel lo cambian todo. Quédate, porque esta declaración podría ser el giro más inesperado en esta historia llena de tensiones y secretos. La mañana comenzó con un ambiente cargado de expectativa frente al Palacio de Justicia de Estambul. Los medios y fanáticos se agolpaban esperando una imagen, una frase, una señal de Bar, quien comparecía en una audiencia relacionada con una demanda que, aunque no se ha hecho pública oficialmente, todos asocian a los conflictos recientes con Yağmur Yüksel. Y no es para menos, porque el actor ha evitado cualquier tipo de declaración durante semanas, manteniendo a todos en vilo. Pero hoy, por primera vez, Bar decidió hablar. Apenas salió del juzgado, los periodistas lo rodearon y él, visiblemente agotado pero firme, dijo frente a las cámaras: "No quiero que nadie dañe a Yağmur. A pesar de todo, ella fue muy importante para mí". Esa frase, breve pero potente, cayó como una bomba en redes sociales. La expresión de su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, decepción y nostalgia. Y aunque no confirmó exactamente cuál fue el motivo de la audiencia, todos entendieron que Yağmur está más involucrada de lo que muchos imaginaban. Minutos después, una periodista le preguntó directamente si aún tenía sentimientos por ella, a lo que Bar respondió con una sonrisa amarga: "El corazón no entiende de demandas ni de juicios". Esa declaración avivó el debate en redes, donde miles de usuarios comenzaron a especular si, a pesar del conflicto legal, Bar y Yağmur podrían estar atravesando una ruptura dolorosa pero con sentimientos no resueltos. Cabe recordar que hace solo unos meses, ambos compartían miradas cómplices en eventos, entrevistas conjuntas y mensajes en redes que parecían sacados de una historia de amor perfecta. Pero algo se rompió. Algunos dicen que fue una traición, otros culpan a terceras personas. Sin embargo, lo que queda claro es que la herida sigue abierta. Según testigos presentes en la audiencia, Bar se mostró tranquilo pero firme durante el proceso. No elevó la voz, no se defendió con agresividad, simplemente dejó que sus abogados hablaran. Pero la decisión de dar esas palabras al salir del edificio judicial ha sido interpretada como un gesto claro de que aún le importa lo que se diga de Yağmur. Una fuente cercana al actor reveló que Bar habría dicho en privado: "No me arrepiento de haberla amado. Pero hay cosas que no se pueden perdonar". Esta frase, que no ha sido confirmada por él directamente, refleja el profundo conflicto emocional que está viviendo. Y sus fans, lejos de juzgarlo, lo han llenado de mensajes de apoyo y comprensión. Mientras tanto, Yağmur Yüksel no ha emitido ningún comunicado. Su última aparición fue hace una semana, en una gala benéfica, donde evitó responder preguntas sobre Bar y salió por la puerta trasera del evento. Algunos interpretaron su silencio como una estrategia legal, otros como una muestra de dolor. Pero hoy, con las palabras de Bar, todos se preguntan: ¿responderá Yağmur? ¿O decidirá mantenerse al margen de esta tormenta mediática? Lo que sí está claro es que el silencio de Yağmur ya no basta para calmar las aguas. En las últimas horas, su nombre ha sido tendencia en plataformas como X y TikTok, donde los fans debaten intensamente si debe hablar o continuar con su estrategia de no pronunciarse. Algunos de sus seguidores más fieles le piden que se defienda: "Si él habla, tú también tienes derecho a tu versión", comentaba una usuaria. Otros, sin embargo, la apoyan en su decisión de guardar silencio, señalando que el que calla no siempre otorga, a veces simplemente protege su corazón. Por otro lado, el abogado de Bar evitó dar detalles sobre el proceso, pero dejó entrever que lo peor ya había pasado. "Nuestro cliente ha colaborado con total transparencia y confía en que todo se resolverá de forma justa", declaró ante los medios.
Estas palabras sugieren que Bar no busca venganza ni escándalo, sino simplemente cerrar un capítulo doloroso de su vida sin dañar más a nadie, especialmente a Yamur. En redes sociales, las teorías no paran de multiplicarse. Algunos usuarios aseguran haber visto a Bar saliendo de una cafetería cercana al juzgado acompañado por una mujer rubia que no era Yamur. Otros insisten en que ambos siguen viéndose en secreto y que toda esta situación judicial es solo una fachada. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada, pero lo que sí se ha confirmado es que la historia entre ellos sigue viva en la mente de millones. Un detalle que ha causado aún más revuelo es que, minutos después de que Bar diera su declaración, compartió en su cuenta de Instagram una foto antigua en blanco y negro, en la que se ve una silueta femenina mirando por una ventana, con la leyenda, no todos los finales son ausencia. A veces, son comienzo. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 2 horas y muchos aseguran que se trata de un mensaje cifrado para Yamur. Una amiga cercana a Yamur, quien pidió mantener el anonimato, habló con un medio local y dijo, ella está destrozada. No quería que esto llegara a este punto. Pero también está dolida. Lo que pasó entre ellos fue muy intenso, muy real, y también muy complicado. Esta fuente también añadió que Yamur habría llorado al ver la declaración de Bar en televisión, le temblaban las manos. Aún no quiere, pero no sabe si puede volver a confiar. En medio de toda esta tormenta emocional, muchos se preguntan qué pasará ahora. ¿Habrá una reconciliación? ¿O cada uno seguirá su camino, arrastrando el peso de lo que fue? Lo que sí sabemos es que, detrás de los titulares, de los flashes, de los juicios y los silencios, hay 2 personas que se amaron profundamente y que, pese a todo, parecen no haber cerrado del todo su historia. La audiencia judicial continuará la próxima semana, pero lo que ha ocurrido hoy ya marca un antes y un después en esta saga que ha atrapado a medio país. Las cámaras estarán nuevamente apostadas en la entrada del juzgado, esperando quizás una nueva declaración, una mirada, un gesto que confirme o niegue lo que todos sospechan, que el amor, incluso cuando duele, no se olvida tan fácilmente. ¿Y tú, crees que aún queda esperanza entre Bar y Yamur? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir enterándote de cada giro en esta historia que sigue dando mucho de qué hablar. Hasta la próxima, queridos seguidores. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Bar aún ama a Yamur? ¿Había necesidad de decir esas palabras hoy? Queremos leerte, así que participa y forma parte de esta comunidad que vive intensamente cada historia. Hasta la próxima.